sin más ya empiezo con la presentación. Por centrar el tema, la anafilaxia, ¿qué es? Una anafilaxia es una reacción alérgica, o por lo menos que tiene pinta de alérgica, que es generalizada. Se instaura en minutos. De repente una persona pasa de estar bien a estar mal, con una reacción que parece alérgica, generalizada, y esto puede comprometer la vida del paciente si no se ponen las medidas adecuadas, con lo cual ya os dais cuenta de que hay que actuar. Si lo que se suele llamar shock anafiláctico es lo mismo, una reacción alérgica grave, pero que le baja la tensión al paciente y se desmaya o sufre un síncope y añade gravedad al cuadro. La anafilaxia, generalmente, lo que más frecuentemente se da es los síntomas cutáneos, y lo más frecuente es una urticaria. De repente uno está bien y le empiezan a salir ronchas por la piel, con mucho picor, y esto se acompaña, para hablar de anafilaxia tiene que afectar a más de 2 sistemas o aparatos del cuerpo. Aparte de la piel, lo que puede afectarse y más frecuente ocurre son síntomas respiratorios, como dificultad para respirar, sensación de ahogo. También se pueden asociar, se pueden sumar todos o solo presentar algunos, los síntomas digestivos. Por ejemplo, náuseas, vómitos, diarrea, encontrarse muy mal. Y, como decía, los síntomas cardiovasculares de bajada de tensión arterial, taquicardia, confusión, mareo, sensación de muerte inminente. Eso es lo que es una reacción alérgica grave, una anafilaxia. Todo esto, de la anafilaxia se sabía que había reacciones graves de siempre, alérgicas, pero desde hace unos 10 años, 15 años, se están empezando a hacer estudios sobre la anafilaxia para poderla tratar mejor. Desde el 2008 se empezó a trabajar en una guía de actuación y de tratamiento de la anafilaxia, que digamos que esta es la última que ha salido, la última versión, que está disponible para cualquier persona que la quiera consultar en la página de la Sociedad Española de Alergia e Inmunología Clínica, que tenéis ahí, seaic.org, es la página web y es muy sencilla de sacar en PDF, para el que quiera consultar lo que es, digamos, el estado del arte en la anafilaxia. Bien, lo fundamental en el tratamiento de la anafilaxia es primero, ¿qué hay que hacer? Asegurar la vía aérea, como nos explicarán después los médicos de atención primaria y urgencias hospitalarias, y poner adrenalina, que es el tratamiento de elección, y la vía de elección es la vía intramuscular. Entonces, para eso es conveniente que el paciente o el médico que le atienda disponga de adrenalina, bien con un autoinyector o bien con ampollas de adrenalina para poner de vía intramuscular. En cuanto al diagnóstico, la gente suele tener, yo que sé cuándo es una anafilaxia o cuándo no. No hay que tener miedo a diagnosticar una anafilaxia. El diagnóstico es clínico. Si un paciente de repente se pone mal con síntomas de alergia, bien sea de la piel, dificultad respiratoria, mareo, malestar general, náuseas, vómitos, o le baja la tensión o sufre un síncope, estamos ante un episodio de anafilaxia. Entonces, no hay que dudar en diagnosticarlo y para poderla identificar y ponerle tratamiento. Y el único, digamos, diagnóstico que apoya o prueba diagnóstica que podemos realizar que apoya el diagnóstico de la anafilaxia es una extracción de sangre para determinar la triptasa, que es un mediador que se libera en las reacciones alérgicas, y a esto, si se eleva, apoya que estamos delante de una reacción anafiláctica con causa generalmente alérgica. Lo más importante, una vez pasado el episodio agudo de la anafilaxia, es que el paciente sepa lo que le ha pasado, que lleve adrenalina autoinyectable, que es fácil de transportar, por si le vuelve a ocurrir. Y, fundamental, estudiar la causa.
conviene identificarlo para educar al paciente en la evitación y en el tratamiento adecuado y si según la causa que tenga existen tratamientos que son curativos. ¿Qué motiva? ¿Por qué esto del código anafilaxia? Pues os podéis imaginar que es un paciente que sufre una anafilaxia, tiene una gran repercusión en su vida. De repente ha sufrido una reacción alérgica muy grave, le genera ansiedad, no sabe qué le ha pasado, o si lo sabe, le va a preocupar bastante. Y esto puede poner en peligro la vida de la persona, con lo cual es muy importante que esta enfermedad esté bien categorizada. Por centrar un poco el tema, la incidencia, no hay grandes estudios de incidencia de anafilaxia porque hay casos aislados, no se comunica, no se estudia. Se estima que la prevalencia en general, las cifras más aceptadas, ocurre entre, como veis ahí, 3 a 30 casos por cada 100.000 habitantes, con lo cual, a grosso modo, en Galicia podríamos esperar entre 90 y 900 casos de anafilaxia al año. Esto puede parecer poco, puede parecer mucho, al que lo sufre es muy preocupante. Las causas más frecuentes, que suelen ser causas alérgicas de anafilaxia, son los medicamentos, con en torno a un 50% de los casos, los alimentos, en torno a un 30% de los casos, y los himenópteros, las picaduras o la alergia al veneno de abeja y de avispa, especialmente con la intrusión de la avispa velutina. En Galicia hay muchísimos casos. Entonces, como veis, la trascendencia, si una persona sufre una alergia grave a un medicamento, no va a tomar medicamentos con mucha facilidad y no debería. Los alimentos, os podéis imaginar en la repercusión diaria a la hora de la comida o comer en un restaurante. Y los himenópteros, con lo que supone en Galicia la producción tanto de miel con las abejas o la viticultura con las avispas, que son las profesiones de más riesgo, o desbrozando un monte. Obviamente, uno de los objetivos del código anafilaxia es mejorar la calidad asistencial, por lo que estamos hablando de que es una enfermedad tiempo dependiente, que hay que identificar y actuar. Un poco los objetivos de este código, lo primero es que todos los profesionales sanitarios del Servicio Gallego de Salud sepan identificar lo que es síntomas y signos, la clínica de una reacción anafiláctica, que son las que hemos comentado. Además, una vez que lo tenemos identificado, que un paciente está sufriendo una reacción alérgica grave, hay que priorizar la atención a ese paciente y tratar con adrenalina intramuscular, derivar rápidamente vía 061 o como se pueda al hospital para entrar en el circuito de la vía rápida de la anafilaxia. Además, este código anafilaxia está puesta en marcha, nos permitirá tener un registro de los pacientes para poder estudiar tanto la anafilaxia como poder extrapolar datos para mejorar la asistencia sanitaria y poder dar ser más profesionales en la atención a estos pacientes. Bien, ¿cómo se activa el código anafilaxia? Lo primero, identificar la causa, como os decía, diagnosticar una anafilaxia puede ser muy sencillo o muy difícil. El consenso que viene recogido en la Vía Galaxia que os comentaba, puede ser 3 tipos de reacciones ante un paciente que bien puede ser que le empiezan síntomas cutáneos bruscamente con síntomas respiratorios o hipotensión. Otra opción es que tenga 2 o más síntomas de los siguientes: cutáneos, dificultad respiratoria, bajada de tensión o síntomas gastrointestinales, después de exponerse a un alérgeno por ejemplo, un medicamento, un alimento o después de una picadura de un himenóptero. Y otra opción es que un paciente ya diagnosticado de alergia tenga una hipotensión solo, bajada de tensión, un síncope
después de exponerse a ese alérgeno, bien un medicamento, bien un alimento o bien una abeja o una avispa. Una vez que identifiquemos que está sufriendo una anafilaxia, si tenemos adrenalina hay que tratar, si no, desde luego avisar al 061 para organizar el traslado al hospital y de camino, si se puede, ir tratándolo. Una vez que llegan al hospital, aparte de tratar los síntomas que presentan en ese momento, es muy importante extraer la triptasa en sangre para poder apoyar el diagnóstico de anafilaxia. Además, ya se activa la solicitud de consulta con alergología por vía rápida, para que podamos valorar a ese paciente lo antes posible y estudiar la causa que generó la reacción alérgica. Y ya desde ese momento se le puede prescribir al paciente un autoinyector de adrenalina por si acaso le vuelve a ocurrir, que sepa tratarlo. Estos son los autoinyectores que hay en el mercado, solo hay 4 y son relativamente fáciles de usar, no requieren una gran formación. Básicamente, en la mayoría es quitar el seguro que tienen y apretarlo contra un músculo, generalmente en el muslo, y actúa en segundos. Con eso puede salvar la vida del paciente, porque actúa en segundos y por lo menos ganamos tiempo para poder recibir una asistencia sanitaria. Después de activar la vía rápida, el paciente nos llega a la consulta de alergia, se le realizan las pruebas pertinentes y podemos ofrecerle, primero, es diagnosticarlo, educar al paciente, qué es lo que tiene que evitar, cómo tiene que comportarse, a quién tiene que avisar, que lleve la adrenalina autoinyectable. Y luego, en determinadas causas, por ejemplo, en el veneno de abejas o avispas, existen vacunas que son curativas y el paciente, aunque fuera picado otra vez, no suele tener reacción, o por lo menos no tan grave. Esto, además, después del estudio alergológico, nos permite meter los datos en el registro a través de la aplicación Vixia para poder tener datos fiables y avisar al 061 de que ese paciente tiene una alergia por si vuelve a repetirse el cuadro alérgico, que el 061 ya lo tenga catalogado y priorice la atención y el transporte. Las ventajas de este código para nosotros van a ser muy importantes porque va a ser una cosa muy innovadora. A nivel mundial podemos tener datos muy robustos de la anafilaxia en Galicia y podemos, una vez que tengamos el registro, podemos estudiar la incidencia, la prevalencia en Galicia, las causas, podemos clasificar por edad, por sexo, por si ocurre en el hospital o fuera del hospital, podemos ver la tasa de recurrencia según la causa, podemos estudiar la mortalidad y ver qué posibilidades hay de mejora para homogeneizar, como decía el doctor Aboal, esa actuación, ese proceso asistencial, ver puntos de mejora para poder ofrecer al paciente una mejor asistencia sanitaria. Yo soy el coordinador, soy Joaquín Martín Lázaro, que estoy en Lugo, pero luego va a haber en cada área sanitaria un alergólogo, digamos, responsable y coordinador de ese área para estudiar esos pacientes o por lo menos canalizarlos. En Ferrol será la doctora Iriarte, en La Coruña será la doctora Beleiro, en Santiago será la doctora Armisen, en Pontevedra la doctora Pérez Carral, en Vigo está la doctora Rodríguez Fernández, en Povisa también hay la doctora Mojío, que no me aparece ahí, en Burela estará el doctor Guián Grande y en Susana la doctora Varela. De todas maneras, todos los alergólogos estamos dispuestos al otro lado del teléfono para atender cualquier cosa. Si puede ser por vía rápida, a través del servicio de citaciones, mejor. Pero en cualquier momento, por cualquier causa, una reacción alérgica grave merece ser diagnosticada y ser tratada. Y por lo menos el paciente que conozca lo que le ocurre.
No quiero despedirme sin dar las gracias al doctor Flores, al doctor Abual, a Raquel, la subdirectora, y a todos los profesionales que han trabajado conmigo en la elaboración de esta guía, así como todos los alergólogos y todos los profesionales del Sergas, que la verdad es que con ilusión podemos hacer cosas, podemos mejorar la asistencia sanitaria y darles un mejor servicio a los pacientes. Muchas gracias.